Meléndez en este miércoles 17 de agosto de 2016. Es un agrado saludar a quienes nos sintonizan en la zona oriental del país, los 4 departamentos de la zona oriental, a través de la señal abierta de Canal 23, y a quienes están con nosotros a nivel nacional por los servicios de cable de Claro y Tigo. Les recordamos a ustedes que podrán participar como siempre en esta entrevista marcando los números que tendremos en pantalla para que ustedes puedan enviar, dar su comentario o su pregunta para nuestros invitados. Esta noche la vamos a dedicar a hacer una reflexión sobre el estado del derecho, del clima de negocios y la inseguridad a la luz, todo esto, del informe semestral desarrollado por el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios Javier Castro. Él es director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, William, por la invitación. Un honor estar contigo en tu programa. Bueno, perfecto. También agradecemos a Marjorie Trigueros. Ella es investigadora senior del clima de negocios de FUSADES. Marjorie, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación y es un gusto estar esta noche con ustedes. Bueno, perfecto. Antes de iniciar la entrevista de esta noche, les recordamos a ustedes que la entrevista Conexiones con William Meléndez de este miércoles es presentada gracias a Almacenes Bomba, la explosión de precios, que tiene 17 sucursales distribuidas en la zona oriental, central, paracentral y occidental del país. Esto es lo que tenemos en pantalla y justamente lo que ustedes ven de Almacenes Bomba, la explosión en precios. Bueno, vamos a iniciar con varios temas esta noche. Ha sido un día bastante intenso en términos de la información que se ha generado, sobre todo después del mediodía. Hay varios temas con ustedes, digamos, por fortuna. Digo por fortuna porque los temas que se han generado este día tienen que ver justamente con la situación de aplicación de la ley, la legalidad del Estado de Derecho, Javier. Y bueno, vamos a mostrarles a ustedes un poco lo que ha ocurrido y que tiene que ver justamente con lo que estamos comentando, y es precisamente los allanamientos que ha realizado la Fiscalía General de la República a 7 establecimientos, 7, digamos, edificios, negocios, centros en nuestro país, y que fueron dirigidos a las oficinas, sobre todo donde labora Miguel Menéndez, donde tiene sus instalaciones, Miguel Menéndez Mecafé. También del ex ministro de Agricultura, que estuvo también un reconocido contador de nuestro país, que también esté señalado en este caso. Lo que tenemos acá en pantalla justamente tiene que ver con lo que les estamos explicando. La Fiscalía dio a conocer este tuit en las primeras horas de la tarde. Decenas de archivos y computadoras que serán incautadas, decía hasta ese momento, han sido incautados ya hasta ahora de la noche de las oficinas de Miguel Menéndez Mecafé. Los vamos a mostrar por acá mientras el compañero hace el encuadre de la información. Esto es lo que mostraba la Fiscalía hace algunas horas. Después nos decía además, propiedades de Menéndez han sido allanadas en búsqueda de indicios de corrupción. Desde luego, esto tiene que ver con el caso de investigación del expresidente de la República, Mauricio Funes. Es decir, suponemos que la investigación tiene que llegar a Mecafé, a Miguel Menéndez, y luego entonces terminar cerrando el círculo en el caso del expresidente de la República, Mauricio Funes. Decía acá la Fiscalía en su momento, decenas de archivos y computadoras que serán incautados de las oficinas de Miguel Menéndez Mecafé. Después, las 7 propiedades del empresario Miguel Menéndez que están siendo allanadas. Insistimos, esto fue en horas de la tarde. Debemos entender que mucha de esta información que ha quedado en ese lugar bajo resguardo y hasta mañana será llevada hasta la Fiscalía General de la República. ¿Qué decía el ex presidente Mauricio Funes? Pocos minutos después, esto fue a eso de las 4:41 de la tarde. Para que me puedan acusar de peculado y enriquecimiento ilícito deben encontrar bienes y cuentas a mi favor. ¿Dónde están? No sea ridícula, Fiscalía General de la República. Eso es lo que planteaba. También decía él en otro tuit, no tengo inmuebles ni cuentas, no tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la Fiscalía General de la República para quedar bien con los Estados Unidos de América. Esto es lo que señalaba. Bueno, Javier, un poco conocer cuál es la interpretación inicial que tienen ustedes. Obviamente esto no tiene nada que ver con el informe semestral, ¿no? Pero es un hecho que ha ocurrido hace algunas horas y me gustaría conocer un poco las impresiones preliminares de ustedes. Bueno, en estos momentos, William, manifestar que lo que está sucediendo es un proceso de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Lo que FUSADES ha venido diciendo desde hace mucho tiempo es que hay que dejar que las instituciones funcionen. Desde luego tiene que hacerse un proceso de investigación respetando todas las garantías constitucionales que existen, pero en la medida
de que esta tarde se lleven a cabo todas estas acciones de parte de la Fiscalía es porque la Fiscalía debe contar con algunos indicios de que pueden haber posibles actos de corrupción. Entonces, nosotros eso esperamos, de que las instituciones funcionen como debe ser, que haga un trabajo técnico y que si existen responsabilidades por actos de corrupción, que se aplique la ley con toda la rigurosidad. Ahora decíamos precisamente en el informe de coyuntura que mirábamos algunas buenas luces del trabajo que estaba haciendo el fiscal general de la República, mirábamos una mejor coordinación entre la policía y la Fiscalía General de la República. Esto concretamente en el combate a la criminalidad. En el combate a la criminalidad, precisamente. Y de hecho decíamos, aún es prematuro para ver y calificar la gestión, porque recién empezó hace algunos meses. Y lo que señalábamos de que la sociedad lo que quiere ver son resultados contundentes, ¿verdad? Y en este caso tendrá que hacerse toda la investigación como deberá hacer, iniciarse el juicio respectivo si existen los indicios y si hay responsabilidad tiene que aplicarse la ley, definitivamente. Marjorie, todo lo que ocurre en términos de la jurisprudencia, del respeto al Estado de Derecho, toda esta parte del funcionamiento de institucionalidad, esto desde luego tiene que ver con institucionalidad. Un poco conocer la primera impresión preliminar, digamos. Definitivamente, William, el tema de la institucionalidad y del Estado de Derecho es fundamental para que en un país, por ejemplo, haya un clima de inversión pues favorable, ¿verdad? Y obviamente, como se venía mencionando esta mañana en el informe de coyuntura, es la importancia que tengamos un país donde se cumplan las reglas, donde se cumpla también las obligaciones del Estado de generar condiciones. Y con respecto a temas como por ejemplo el de la corrupción, si nosotros vemos qué es lo que dice nuestra encuesta dinámica empresarial de FUSADES, que se hace por ejemplo cada 3 meses a empresarios, y me permito enseñarles aquí un gráfico. Fíjese qué interesante. Cuando si gusta, perdón, lo puede levantar un poquito más claro a nivel de su hombro, por ahí creo que estamos mejor. Entonces, fíjese usted en este cuadro, cuando se le pregunta a los empresarios cuáles son aquellos factores que generan incertidumbre en el país, en junio de 2016, el primero obviamente es el tema de la inseguridad, porque sabemos que es el factor que más afecta a los salvadoreños en su calidad de vida y también en la vida empresarial. Y el segundo es la corrupción de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, al final nosotros vemos que cuando hay funcionarios pues que están actuando alejados de lo que les demanda, ¿verdad?, la Constitución, esto genera y manda señales negativas tanto para los ciudadanos, ¿verdad?, que debemos vivir en un país donde se cumplan las reglas, y también pues para los mismos inversionistas que tienen relación también con las instituciones públicas. Es decir, un mal funcionamiento de las instituciones es una mala señal, obviamente para los ciudadanos como nosotros, ¿no? Es decir, por el tema de que entonces lo que termina eso es fortaleciendo cualquier estado de corrupción. Pero en el caso de los inversionistas, pesa tanto en términos de decir, bueno, ¿cómo podemos ver el país? ¿A qué tipo de país o qué clase de país es donde yo voy a invertir mi dinero? Absolutamente. Un inversionista no va a llegar a invertir su dinero a un país donde las reglas no se cumplan. En un país donde hay corrupción no hay reglas claras, sino que hay favoritismos. En ese sentido, pues un inversionista necesita ver instituciones que se apeguen a la Constitución y que rijan, ¿verdad?, bajo un Estado de Derecho. Y por eso es que decimos que cuando mandamos señales así, realmente mandamos señales negativas también fuera de las fronteras. Entonces, si nosotros queremos como país que inversionistas vengan y pongan su confianza en El Salvador, las instituciones deben, para empezar, ¿verdad?, generar esa confianza. Y definitivamente, pues, nosotros hemos dicho a nivel de FUSADES y lo hemos reiterado, que ahora con la ley de acceso a la información, pues esta es una herramienta realmente fabulosa para que los ciudadanos podamos, ¿verdad?, conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo y permitir pues conocer a fondo casos como el que estamos mencionando y como otros que también pues es importante que vayamos resolviendo. Bueno, perfecto. Tenemos ya algunos casos, Javier, y creo que para poder ir un poco agarrando el hilo al planteamiento, es decir, porque hay otro tema que ha ocurrido que me gustaría, antes de pasar de manera específica al informe semestral de ustedes, es sobre el tema, un tema más de coyuntura de esta semana que tiene que ver con la resolución de Corte Plena, prácticamente por unanimidad de Corte Plena, donde han rechazado la posibilidad de que se extradite a los militares implicados en el caso jesuitas. Este es un hecho
porque ustedes han fijado posición en el pasado sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que son dos momentos, ¿no? Entonces, como para refrescar lo que opinaron ustedes o lo que han opinado sobre la inconstitucionalidad, pero de inmediato también el tema de la resolución que ha tomado Corte Plena sobre evitar entonces la extradición de los militares. ¿Cómo analizar esto? Bueno, sobre ese punto, William, quiero manifestarte que no hemos visto la resolución de la Corte Suprema de Justicia. El texto completo. El texto no se ha conocido. Claro. Han habido, digamos, los medios han recogido de forma distinta lo que ha sucedido porque nadie ha visto la resolución como para tener una respuesta clara de qué resolvió la Corte Suprema de Justicia. Lo que nosotros hemos manifestado en torno al tema de la extradición, luego de un análisis que hemos llevado a cabo, es precisamente algunos puntos jurídicos. Pero antes de eso sí decir que fue un hecho lamentable el asesinato de los padres jesuitas, algo que no debió haber sucedido en el país. Por otro lado, mencionar cuál es el análisis que nosotros hacemos sobre este tema de la solicitud de extradición. Primero recordar que hay unos antecedentes de cómo la Corte Suprema había resuelto en unos casos previos sobre la misma solicitud. Y el análisis que nosotros hacemos es que la Constitución, en su artículo 28, vigente en el momento del asesinato de los padres jesuitas, señalaba que ningún salvadoreño puede ser extraditado. Entonces, desde ahí tenemos un primer valladar, porque no había forma de que se extraditaran salvadoreños. Por otro lado, cuando revisamos el tratado de extradición que suscribió El Salvador con España en 1997, ahí se establecen algunas causales cuando no procede la extradición. Y una de ellas es cuando hayan sido juzgados, cuando haya sido prescrito y cuando no lo permite el ordenamiento legal. Entonces, nosotros vemos problemas de tipo jurídico en esta situación y la conclusión a la que llegamos es que no procede la extradición, pues precisamente la Constitución vigente en el momento no permitía la extradición de ningún salvadoreño y es la norma que se tiene que aplicar en estos momentos. Ahora bien, Javier, no procede la extradición, pero sí cuando se deroga la ley de amnistía se abre la posibilidad entonces de que sí puede haber entonces un proceso judicial, otro proceso judicial contra ellos. Es que, digamos, eso es lo que puede estar ocurriendo, o sea, no se permite la extradición, pero al final de cuentas se puede estar abriendo ese flanco de que se abra un segundo proceso. Digamos que habrá que ver caso por caso, porque hay unos que ya fueron juzgados, hay otros que no fueron juzgados en ningún momento. Entonces, habrá que ver, por eso la resolución, cómo vendrá para cada caso en particular, William. Porque, digamos... ¿Y sí tiene que haber una resolución individual? Yo entendería que sí, porque son situaciones distintas. Por lo que te decía, que hay unos que ya fueron juzgados, otros nunca fueron juzgados y así. Entonces tendrá que verse caso por caso y ver cuáles son los efectos de la respuesta que da la Corte Suprema de Justicia. Pero nosotros también mencionamos otras cosas, de que sí hay varios temas que nos preocupan. Por un lado, el tiempo que se ha tardado en emitirse las resoluciones, el tiempo que están en captura, bajo captura los 4 militares que están detenidos, que ahí son varios meses. Varios habeas corpus que se han interpuesto a la sala de lo constitucional y tampoco se ha dado respuesta. Entonces yo creo que hay varias situaciones que deben atenderse y también se visualizan algunos vacíos en cuanto al proceso de extradición, de cómo se norma todo este proceso interno de la extradición. Y son una de las cosas que nosotros mencionamos. Pero como te mencionaba, en cuanto a la extradición, creemos que no procede principalmente por la prohibición que establecía la Constitución en su artículo 28, y luego habrá que ver caso por caso también a la luz de la misma inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Perfecto. Marjorie, ¿cómo se pueden estar viendo estos casos particulares? Es decir, más en términos, digamos, de la incidencia siempre que esto tiene, o sea, de cómo se puede estar viendo desde fuera en términos de esos mensajes. Este tipo de discusiones ya decíamos, porque veremos más adelante también la parte de transparencia, ¿no? Que ustedes ya, para entrar a la parte concreta, pero bueno. Bueno, realmente recordemos que ahora en un mundo globalizado, El Salvador está a la mira, ¿verdad? Todas las personas, pues ahora con internet y con otros medios electrónicos, toda la gente nos está viendo. Y realmente para El Salvador creo que es un reto en el que estamos actualmente,
porque nosotros hace pues un par de años atrás llegamos y demostramos como país que podíamos llegar a dialogar y llegar a consenso, ¿verdad? Como país, y así fue como se le puso fin pues al conflicto armado de tantos años. Y ahora pues estamos en un momento en el cual como FUSADES hemos llamado a la prudencia, hacemos un llamamiento a las autoridades, a la misma sociedad civil, en el cual pues en este momento tratemos de ventilar esta inconstitucionalidad pues que se ha hecho a la ley de amnistía de una forma que garantice que no vamos a dar un paso atrás. Queremos que sigamos, no solo como salvadoreños, dando ese mensaje, sino que también dándolo hacia afuera, ¿verdad? Que vamos a ver todo de aquí para adelante. Y el pasado solo nos va a servir para no volver a hacer los errores que se hicieron anteriormente. Entonces yo creo que como país estamos en un momento importante, William, y como sociedad el reto es ahora demostrar que sí podemos seguir dialogando y podemos realmente con mucha madurez enfrentar momentos como los que estamos viviendo actualmente. Bueno, perfecto. Hasta ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Este segmento ha sido patrocinado gracias a Almacenes Bomba, explosión de precios bajos. Decía, 7 sucursales a nivel nacional en Occidente, en Santa Ana, es Centro y Metrocentro, Aguachapán, Sonsonate. También en la zona central para Central en San Salvador, Metrosur, Metrocentro. También está en Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca, Sensutepec y en Oriente, en la ciudad de San Miguel, que ustedes ya saben, en el Centro y Metrocentro, y esto también en Usulután y en San Francisco Gotera. Hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitado el 22630023 y el 22649179. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Esta noche está con nosotros en Conexiones con William Meléndez, Marjorie Trigueros, investigadora senior de FUSADES. También está Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Estamos conversando ahora sí, entrar un poco más en detalle sobre el informe semestral. Y en esta parte entendería que es lo que ha abordado más Marjorie, tiene que ver con los principales factores que están afectando el clima de inversión. Y bueno, de alguna forma usted abordaba también algunas variables sobre este tema, Marjorie, pero quisiera saber
Entonces, ¿cómo se proyectan los primeros 6 meses de este año esas variables? ¿Qué implicaciones tienen y cómo se manifiestan sobre todo en el desarrollo o el desenvolvimiento de la economía? Excelente. Fíjese que realmente nosotros en FUSADES cada 3 meses hacemos lo que les decíamos anteriormente, la encuesta dinámica empresarial. Se encuestan a cerca de 500 empresarios y se les pregunta cuál es su percepción del clima de negocios. Una pregunta general que se les hace es: ¿lo ven favorable o lo ven desfavorable? Y entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, William, podemos ver que a la pregunta que si ven favorable el clima de inversión, solo el 4% dice que es favorable y el 52% casi dice que lo ven desfavorable. Entonces nosotros al cierre del informe podemos ver que efectivamente existe un saldo neto donde los inversionistas continúan percibiendo que tenemos como país un clima desfavorable. Y propiamente a estas personas que han dicho que el clima es desfavorable, se les pregunta cuáles son esos factores por los cuales ustedes ven desfavorable el país y el clima de inversión. Y es interesante porque el tema de la delincuencia continúa siendo el factor que más afecta el clima de negocios. Esto a pesar de las iniciativas, de las medidas que puedan estar ocurriendo, a lo mejor Javier después nos abunda un poco en esto, pero a pesar de eso, o sea, es un asunto prioritario. Lo que usted señala es importante porque sabe que si nosotros vemos los primeros 3 meses del año, y no sé si se logra ver lo que tienen ahí en pantalla, al primer trimestre el 57.9% de los que decían que es desfavorable el clima de inversión consideraban que la delincuencia era el principal factor, y ahora mire cómo baja de 57.9 a 38.2 en el segundo trimestre del año. Y esto coincide, William, por una parte con la reducción importante que hubo de homicidios y con la entrada en vigor de las medidas extraordinarias en algunos centros penitenciarios. O sea, estamos hablando de un poco menos de 20 puntos. Exactamente, 19 creo, si no mal recuerdo. Entonces, vemos que efectivamente, si bien no podemos decir que hay una causalidad, ¿verdad? Una correlación de causalidad directa, sí podemos ver que de alguna manera pues ha tenido relación, y lo que ocurre es que las medidas extraordinarias que se han implementado en los centros penitenciarios pues tienen muy poco tiempo de estar vigentes, ¿verdad? Solo tienen aproximadamente 4 meses. Eso tendremos que ver cómo sigue, si hay una tendencia a la baja, ¿verdad?, en el siguiente informe. Pero otra cosa interesante es que, por ejemplo, la falta de inversión ha incrementado y también el ciclo económico. Es decir, hay más empresarios que consideran que el ciclo económico está afectando el clima de inversión en el país. Es decir, que consideran que la economía está mal, ¿verdad? Es decir, Marjorie, perdón, estamos hablando entonces que solo la variable de delincuencia es la única que se ve que marca una reducción, pero no las otras variables. Y también subió un poco la incertidumbre política y económica. Y eso pues se debe a circunstancias como las que hemos visto, William, en este semestre. Por ejemplo, la reforma a la ley de pensiones, ¿verdad? También este proyecto que está en la Comisión de Hacienda, impulsado por el Ejecutivo, que es la ley de cobro para deudas y multas a favor del Estado, y también el impuesto, ¿verdad?, que se hizo del 13%, incrementando el costo a la electricidad, que como FUSADES hemos dicho que es un cobro inconstitucional y también inconveniente. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales podemos ver justamente que hay incertidumbre y que ha incrementado en este semestre. Perfecto. Javier, en el tema puntual que tiene que ver con delincuencia, ¿cómo se enfrenta este fenómeno? ¿Cómo se está abordando? Leyendo un poco el informe, ustedes expresan una preocupación puntual y tiene que ver con el tema de... Debo entender un poco la legalidad de cómo se están desarrollando los operativos y también la parte esta de grupos de exterminio. O sea, hay una preocupación muy puntual sobre esto. ¿Cuáles son las luces que ustedes observan en esto? Nosotros lo que vemos, William, es que la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que tienen los salvadoreños. Sí reconocemos una disminución significativa de los homicidios, lo cual coincide con las medidas extraordinarias que fueron aprobadas en el mes de abril. Y lo que estamos viendo es que, en efecto, nos preocupa de que hay algunas investigaciones que se han llevado a cabo, que están llevándose a cabo por la misma Fiscalía General de la República, y también hubo unas resoluciones que emitió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que observar qué pasa, hay que ver
en qué concluyen las investigaciones, y es un tema que hay que ver con mucho cuidado, porque si bien es cierto, la criminalidad la tenemos que enfrentar con efectividad, tiene que haber un Estado que controle adecuadamente el crimen, haciendo uso de todos los instrumentos legales para combatir el crimen. Entonces, creemos de que es muy peligroso para un Estado de Derecho de que puedan haber otro tipo de actuaciones de parte de la autoridad que no sea respetando la ley. Nosotros lo que señalamos es que hay investigaciones, hay que ver qué dicen esas investigaciones finalmente, y es un tema que preocupa, porque fíjate que hay algunas mediciones, y El Salvador ha sido medido en ese tema, mediciones internacionales, esta medición que hace el Latinobarómetro de las Américas, cuando le pregunta a las personas de si las personas están dispuestas a sacrificar el Estado de Derecho a cambio de que le den seguridad. Cuando vimos esa pregunta que se hacía en el caso de El Salvador hace algunos años, no aparecíamos en niveles sumamente críticos, sino que había un porcentaje cerca del 30-40% que decía, miren, por los niveles de criminalidad estaríamos dispuestos a que se viole el Estado de Derecho. Sacrificar algunas libertades, digamos, el Estado de Derecho. Sacrificar el Estado de Derecho en el sentido de que se usen formas ilegales para combatir el crimen. Entonces, ese es un tema delicado. Nosotros mirábamos en estas mediciones de que el país aparecía todavía con un porcentaje cerca del 30-40% de personas que decían sí estaríamos de acuerdo si a cambio de eso nos dan seguridad. No estábamos en unos niveles muy elevados, pero era algo que decíamos tenemos que observar. Ahora están estas sospechas, no creo que sea, me parece que no es una actividad que el Estado esté realizando sistemáticamente, sino que hay algunos indicios por algunas investigaciones que se están haciendo. Entonces creo que es un tema que hay que cuidar. ¿Esto podría degenerar, es decir, que la medicina resulte más grave que la misma enfermedad? O sea, ese es el temor. ¿Ustedes ven esa posibilidad? O sea, creemos que toda actuación que es fuera de la ley y que es violentando el Estado de Derecho nos puede conducir a situaciones todavía más delicadas de lo que queremos resolver. De acuerdo. Bueno, a esta hora tenemos habilitado dos números de teléfono, los tienen ustedes en pantalla, 2263-0023, 2264-9179, para que participen, pueden hacer su comentario, su pregunta para nuestros invitados. Otro tema que me llama la atención, Javier, tiene que ver con el apartado, el 2.2 de este informe, declaraciones contra la Sala de lo Constitucional. Bueno, lo que hemos observado en las últimas 2 o 3 semanas ha sido, digamos, no solo ya las declaraciones bastante fuertes, digamos, de algunos dirigentes, funcionarios de gobierno, dirigentes del FMLN contra la Sala de lo Constitucional, sino ahora se ha trascendido a la colocación de mantas. En más de alguna colocaron que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son terroristas. El caso particular de los magistrados cuando intentaron llegar a la zona norte de Chalatenango y fueron impedidos de esa posibilidad. ¿Cómo se resume, digamos, claro, no los hechos particulares desde luego, pero sí esa correlación que se está generando o ese ambiente en torno a los magistrados? Bueno, nosotros eso lo vemos con mucha preocupación, William. Nos parece que ataques a la independencia judicial, ataques contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional generan inestabilidad en el país. Ya miramos y recordamos un poco lo que sucedió con el decreto 743 y cuando se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia de forma inconstitucional, todo el desgaste institucional que eso generó. Nosotros observábamos que en los primeros meses del año, digamos, en lo que estábamos incluyendo en el reporte, esos ataques habían estado disminuyendo, no se miraban ya muchos, pero de repente a raíz de las últimas sentencias, precisamente de la inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte de Cuentas, empezaron a haber algunas declaraciones fuertes. Luego también, y esto a toda la Corte, empezaron a criticarla mucho por las investigaciones de probidad y ahora con las sentencias de los diputados suplentes, de amnistía. Entonces nos parece sumamente delicado que de nuevo aparecen estas declaraciones fuertes y no solo eso, sino que también denuncias contra los magistrados, llamados a no cumplir sentencias, cuando las sentencias y el cumplimiento de ellas son la esencia, parte de la esencia importante del Estado de Derecho, el respeto a los fallos judiciales. Y por otro lado, lo que sí nos parece también sumamente lamentable, lo que se llevó a cabo este fin de semana pasado, cuando uno de los magistrados se quería dirigir hacia Chalatenango, precisamente lo que tú preguntas, y se le bloquea el tránsito hacia Chalatenango con grupos intimidatorios que estaban en la carretera.
Ahora, a pesar de los llamamientos al incumplimiento de los fallos de la sala, ha habido cumplimiento. Se han estado cumpliendo. Ha habido cumplimiento, pero sí el tono, evidentemente, de las declaraciones de las posiciones ha ido elevándose, ¿no? Porque, bueno, no sé, a veces, yo no sé si quienes conducen, digamos, todo este esfuerzo en contra de la sala de lo constitucional podrán estar midiendo de las consecuencias o de lo que esto pueda derivar. ¿Será que hay un poco de irresponsabilidad en esto? A mí sí nos parece que sí hay una gran irresponsabilidad en hacer este tipo de ataques y este tipo de declaraciones fuertes. Uno puede disentir de una sentencia, eso es legítimo y un deber hasta ciudadano de comentar, criticar una sentencia, inclusive puede ser que no nos parezcan algunos argumentos, pero eso es muy diferente a querer atacar la independencia judicial, querer promover juicios penales, decir de nuevo que van a acudir a instancias internacionales y ya trasladarlo esto a las calles. Y ya de una forma intimidatoria, sí nos parece que es sumamente delicado e irresponsable. Y esperamos de que esas conductas cesen, pues, y que entendamos de que si queremos vivir en un Estado de Derecho tiene que haber división de poderes y tenemos que respetar la independencia judicial. Y eso lo amarramos también, William, con un tema que es muy importante tener presente, y tiene que ver con la elección de magistrados que se llevará a cabo en menos de 2 años. La elección de la Corte del año 2018, a donde se van a elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque terminan 4 de los 5 magistrados que están actualmente en la sala. Ahora, y en ese marco que está el planteamiento sobre elección de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? Que son cruciales en términos de ese proceso que se avecina. Por supuesto, porque el Consejo Nacional de la Judicatura, que no sea electo, que ya lleva un atraso de 11 meses, será quien va a proponer la mitad de la lista que llegará a la Asamblea Legislativa, de donde saldrán los candidatos a magistrados que va a finalmente elegir la Asamblea Legislativa. Entonces también es otro tema que señalamos en nuestro informe de coyuntura, que nos preocupa el atraso en las elecciones de segundo grado y en particular la del CNJ, porque lo que no quisiéramos que estuviera pasando y que esté detrás de este retraso es precisamente el tema de que lo que estén considerando es precisamente la elección del año 2018 y querer elegir en función de que pueda haber un arreglo político de cara a lo que se va a elegir posteriormente. ¿Cómo se evita llegar a ese tipo de situaciones? Es decir, que esto termine o derive en un manejo que puede ser hasta perverso sobre la forma en que se eligen este tipo de funcionarios. Si finalmente esto va a terminar en manos de la Asamblea Legislativa de los Diputados. Yo creo que una medida importante para mejorar estos procesos de elección tiene que ver con la transparencia en el proceso. Por otro lado, también cumplir lo que ya ha dicho la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en términos de los requisitos y cómo debe llevarse a cabo las elecciones de segundo grado. Pero cuando vemos, William, de que en todas las elecciones del año 2015 y en todas las del 2016, el elemento común fue que en todas hubo retraso, en todas. Y el colmo es en el Consejo Nacional de la Judicatura, que ya casi vamos para el año de retraso. Es como la constante que ustedes han visto, retrasos. Es que en todos se han atrasado. Pero bueno, pero tampoco vemos que haya consecuencias, es decir, eso es lo más se serio. retrasa una semana, 15 días, un mes, 2 meses un proceso de elección y tampoco pasa nada. Es que eso es lo más serio. Y fíjate que nosotros lo que hemos señalado es que estos retrasos implican una violación a la Constitución, implican una violación al Estado de Derecho. Y fue precisamente lo que nos motivó a varias organizaciones a acudir a la Sala de lo Constitucional y señalar que en el caso de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, la falta de elección estaba habiendo una violación a la Constitución y estábamos pidiendo a la Sala de lo Constitucional que así lo declarara y estaban presentados los escritos, porque creemos que debe haber un precedente judicial de que esto no puede estarse repitiendo y simplemente no pasa nada. Las irregularidades que se generan en estas instituciones porque no estén los titulares es bastante serio. Y lo que se hace en la Asamblea Legislativa ahora es aprobar un decreto para darle facultades al gerente y el gerente se queda haciendo los pagos y manteniendo administrativamente la oficina. Pero esta oficina no está funcionando en su tarea. Y esto ocurrió en algún momento determinado el caso de la Fiscalía General de la República, ¿no? Donde el adjunto, que bueno, toda esta figura que fue muy cuestionada, pero el adjunto prácticamente se delegaba todas esas funciones. Bueno, entonces decían, tenemos resuelto el problema, en tanto tenemos a alguien que resuelve entonces el papel de la figura. Pero fíjate que el caso, también es una violación en el caso de la Fiscalía. Está la figura del fiscal adjunto porque ¿cómo va a quedar el Estado sin alguien que represente los intereses del Estado? Y quien defienda al Estado en los procesos, en los litigios. Entonces, está esta figura que aparece el adjunto y cubre ese vacío.
En el otro caso, lo que vemos es ahora con la Corte de Cuentas está CEFA, porque el 29 de julio tenían que hacer la elección. Claro. En el CNJ quedan 2 que ya van a terminar su periodo, 2 de los 7, y que está totalmente acéfalo, pero no puede tomar decisiones. Entonces lo que vemos es que se ha vuelto una práctica común, y creemos que el elemento que debe existir, como decía, es la transparencia, velar porque se respete los criterios de idoneidad y que las elecciones se hagan sobre esa base, elegir a los mejores. Perfecto, vamos a la pausa y cuando regresemos, Marjorie, hablaremos un poco sobre el tema de transparencia, ¿no? Transparencia, lo que tiene que ver con el asunto de las reservas, sobre todo, la preocupación que hay sobre estos puntos. Vamos a una pausa, les recordamos a ustedes, Almacenes Bomba, explosión de precios bajos, que está en 7 sucursales a nivel nacional, los tiene en pantalla, en Occidente, la zona central para Central y Oriente de nuestro país. Bien, para que avancemos un poco en lo que nos queda algunos minutos, Javier, yo le decía a Marjorie, pero bueno, la parte estrictamente de transparencia, ¿lo revisaste esto o no? A ver, transparencia, el tema de reservas es lo que más ha estado preocupando, se ha insistido mucho que en 5 años de ejecución de esta ley, pues también ha sido un avance importante, se ha insistido, cuando uno ve en algunos tuits de transparencia activa, se reitera sobre digamos, la trascendencia que tiene esta normativa, porque bueno, en el pasado obviamente no se tenía, pero además que es una de las 4 o 5 normativas mejor diseñadas que hay a nivel mundial. Pero bueno, reservas, es la parte que a ustedes preocupa. Sí, nosotros sin duda que han habido grandes avances en El Salvador con la Ley de Acceso a la Información Pública, ya en su 5.º año
de vigencia, hay más información que antes no estaba disponible, eso es innegable. Y nosotros hemos manifestado de que no solo bastaba tener una buena ley, ese es un primer paso. El otro gran paso es la aplicación de la ley. Y nosotros vemos de que veníamos transitando de una cultura del secreto y ahora queremos llegar a una cultura de la transparencia y del acceso a la información. Y si bien es cierto, se da alguna información, cuando nos encontramos frente a casos sensibles, vemos que aparecen las declaratorias de reserva de información sin justificación en la ley. Y entonces nosotros hemos dicho que el talón de Aquiles de la ley de acceso a la información son precisamente las declaratorias de información reservada de forma abusiva, sin argumento legal. Y lo vemos y citamos algunos casos. Uno, el tema relativo a la información sobre los gastos de los viajes presidenciales, que ese es un caso bastante delicado porque recordemos que en el anterior gobierno se declara reservada esa información. Ahí creemos nosotros que el Instituto de Acceso a la Información Pública se equivocó en su resolución y eso es lo que provocó que se interpusiera un amparo ante la Sala de lo Constitucional, que es el primer amparo contra el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero cuando se empieza a tramitar ese amparo y viene la sala y pide la información, le contesta a Presidencia de la República que se ha extraviado. Cuando teníamos información y además prueba documental de que esa información existía, porque en el momento que la reservaron era porque estaba presente la información. Claro. Y luego claro. en la audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información, el apoderado presentó un escrito a donde hacía constar que la información estaba resguardada. Entonces de repente se extravía. Entonces, eso es una violación enorme a la Ley de Acceso a la Información Pública. Luego hay otros casos, sí, como el de la camioneta. A ese caso en particular iba porque todavía a estas alturas no sabemos, un conductor fantasma, ¿no? Porque de repente nadie sabe quién conducía la camioneta. Lo que sí se sabe es que hubo una víctima mortal de un motociclista que fue arrollado y murió. Y parece que hubo un arreglo entre las partes. Exactamente. Pero la información como tal no se ha entregado. Entonces ahí ves tú otro caso de que no se entrega la información que es de carácter público. También lo hemos visto con el tema de las pensiones. Se ha pedido los informes técnicos que debieron haber servido de base para la discusión de la reforma de pensiones. Se dicen que no, que esa información es de carácter reservada y no se entrega. Y así podemos ir viendo información que se presenta de forma sensible, que es sensible para las autoridades y no la entregan. Por otro lado también, que vemos positivo con el acceso a la información. Gracias al acceso a la información no hemos podido dar cuenta a los ciudadanos de gastos excesivos que se han dado en muchas instituciones. En alcaldías, en instituciones autónomas, en la Asamblea Legislativa. Eso es gracias al acceso a la información. Es decir, ¿ustedes ven avances? ¿Pueden haber retrocesos? ¿Vemos luces y sombras o advertencias? No, lo que vemos es que vamos caminando hacia la ruta de que haya mayor acceso a la información, pero todavía hay obstáculos cuando se presenta esta información de tipo sensible. Pero creemos de que tenemos que seguir empujando y además también cuando se presenten de que se niega la información, hay que usar las instancias respectivas, acudir al Instituto de Acceso a la Información mediante una apelación y si no, inclusive interponer un amparo. Bien, vamos al tema concreto tema de pensiones, Marjorie, porque el informe está señalando que en marzo de este año la Asamblea Legislativa llevó a cabo consultas y ahí señala una cantidad de instituciones que las tenemos acá en pantalla que participaron en esas consultas. Pero ustedes dicen que en esta ocasión FUSADES advirtió la preocupación de pasar de un sistema del que uno es propietario de su ahorro y tiene garantizada su pensión con base en sus ahorros, a uno en el que ya no sería dueño de sus cotizaciones. Y continúa extendiéndose el informe. En esencia, en síntesis, ¿cómo lo plantean ustedes? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de pensiones? Sí, William, el tema de pensiones es un tema que a todos los salvadoreños que salimos a trabajar todos los días y que cotizamos para tener un ahorro para que el día que nos jubilemos nos den nuestra pensión, nos debe de interesar. Y nosotros como FUSADES hemos reiterado que sabemos que es necesario que revisemos el sistema actual de pensiones, pero lo que no consideramos que es correcto es hacer lo que está proponiendo el órgano ejecutivo. Han presentado una reforma en la cual quieren migrar, como usted bien lo decía, de una cuenta individual donde cada quien que cotiza actualmente es dueño de su ahorro y que el día que usted se jubile con eso le van a pagar,
a un sistema mixto donde tiene un pilar de reparto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dinero que hoy por hoy es suyo, ahora va a ir a un fondo común, con la promesa que cuando usted se jubile, le va a pagar el Estado, en base a la disponibilidad de recursos que tenga, su pensión. Ahora, cuando nosotros hablamos y el Estado tendrá la disponibilidad entonces de pagar, si estamos viendo que actualmente, por ejemplo, Moody's le acaba de bajar la calificación de riesgo país a El Salvador por los altos niveles de endeudamiento, por el alto déficit fiscal y por el poco crecimiento económico. Y es la cuarta degradación que se hace en la calificación de riesgo país en apenas 7 años. Entonces uno se pregunta, ¿y será entonces que ese es el Estado que me va a pagar a mí la pensión cuando me retire? Entonces esas son de las cosas que nosotros señalamos con preocupación y por eso hemos creado esta iniciativa ciudadana para las pensiones, en la cual pues FUSADES es parte, también está Contradefop, que es la Asociación de Trabajadores, está la ANEP y Asafondos, y empezamos nosotros con la idea de que se abra un diálogo en el cual podamos realmente dar una propuesta, primero que sea constitucional, ¿verdad? Que no se vulnere el derecho de propiedad de los trabajadores como se está haciendo con la propuesta del órgano ejecutivo. Y por otra parte también queremos que sea una propuesta que responda a las necesidades de los trabajadores, porque la reforma de pensiones que ha presentado el órgano ejecutivo es para solventar un problema de iliquidez que tiene el gobierno, pero el fondo no es para beneficiar al trabajador. Marjorie, ¿se puede hacer un símil de lo que está pasando en El Salvador con la crisis en el sistema de pensiones de Chile? Digo porque hay más de algunos señalado, bueno, en Chile hay un proceso, hay una situación de crisis con las pensiones y prácticamente tenemos adoptado el mismo modelo. Y entonces, por lo tanto, lo que está pasando en Chile es un poco lo que se explica, o viceversa, digamos, la explicación de lo que está ocurriendo en los dos sistemas. Sí, primero decir de que realmente cada país tiene su realidad, ¿verdad? Es cierto, Chile ahorita está pasando un momento en el cual, pues, algunas personas, no todas, porque de acuerdo a una encuesta, pues, un gran porcentaje todavía quiere quedarse con el sistema actual que tienen de capitalización, pero la realidad es que en el caso de ellos, William, si se pasaran nuevamente, digamos, hipotéticamente al tema de un sistema de reparto, la diferencia ahí es que tienen un Estado que tiene grado de inversión, no tiene los problemas de iliquidez que tenemos aquí, no tiene esa fragilidad de las finanzas públicas. Entonces los chilenos, cuando se retiren, sí van a tener un Estado que va a poder cumplirles con esa pensión mes a mes. ¿Es muy parecido? ¿Ambos sistemas son parecidos o no? Son parecidos en el sistema que tenemos un componente de capitalización, ¿verdad? Que cada quien es dueño de su cuenta y de sus ahorros de pensiones. Lo que ocurre aquí en el país es que nosotros como salvadoreños tenemos que saber que la realidad salvadoreña es diferente. Por ejemplo, usted sabe que un sistema de reparto tiene mucho que ver con el sistema demográfico de un país. El Salvador tiene niveles de migración altísimos y en los sistemas de reparto consiste que los jóvenes que van aportando porque están activos son los que van realmente dando los fondos para que los que ya se están jubilando, ¿verdad?, también vayan recibiendo su dinero. Y los jóvenes son los que se están yendo. Y los jóvenes son los que se están yendo. Entonces, si tenemos finanzas públicas débiles por una parte y tenemos a los jóvenes que se van, ¿cómo podemos garantizar que el sistema de reparto que nos está proponiendo el órgano ejecutivo va a ser sostenible? Pero entonces, ¿cuál es la medicina? Es decir, algo hay que hacer. Sí, definitivamente. Es decir, todos coinciden en que efectivamente hay que trabajar sobre el tema. Hay que hacer algo. Hay crisis. Realmente, o sea, ¿se reconoce como crisis o no? Lo que se reconoce es una necesidad de fortalecer el sistema de pensiones vigente, pero con algunos cambios paramétricos, y para eso es que estamos nosotros realmente reunidos en la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, para que sea una reforma donde se escuche a la sociedad civil. Obviamente hay aporte también calificado de técnicos, y sobre todo sería muy útil en este sentido, William, tener, por ejemplo, lo que decía Javier, el estudio que ha hecho el BID con respecto a cuáles son estos parámetros que deben de cambiarse en el sistema de pensiones, ya que actualmente es una necesidad y creemos de que lo tenemos que hacer, pero no vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el derecho de la propiedad a sus cuentas individuales, ¿verdad?, de ahorro de pensiones. De acuerdo, bueno, nos están quedando más o menos 7 minutos, Javier. Analicemos un poco cursamos esta encuesta, y la pregunta que hacíamos, justamente la tiene usted ahí en pantalla, es ¿qué debe garantizar el Estado de Derecho en el país? Entonces dejamos 4 opciones: justicia para todos, igualdad jurídica, institucionalidad, todas las anteriores.
Justicia para todos dijo el 8%, igualdad jurídica el 4%, institucionalidad el 8%. Pero bueno, interesante porque al final en el agrupamiento de todas las anteriores el 80% coincide. Un poco la lectura de este resultado, pero también me interesa que hablemos entonces en perspectiva. Es decir, hemos hablado de los 6 meses, ¿no?, que es lo que resume el informe, pero en perspectiva de cómo se ve el país. A ver, primero esto, el resultado de encuesta. No, yo veo que la ciudadanía y las personas que participan en la encuesta tienen claro la importancia de la institucionalidad y el Estado de Derecho para El Salvador. En la medida que tengamos un Estado de Derecho más fuerte, tendremos mejores condiciones para que el país se pueda desarrollar en todos los ámbitos. Eso es la clave. Los países, precisamente, que tienen Estados de Derecho fuertes, instituciones fuertes, son los países que parecen mejor evaluados en las distintas mediciones. Y entonces a eso es lo que nosotros queremos aspirar como país. Que haya un Estado de Derecho, que se respete la Constitución, que se respete la división de poderes y también que exista una sociedad civil activa, empoderada. Eso es lo que nosotros esperamos como país y creo que es el horizonte que nos debemos trazar. Ciertamente hay dificultades que uno puede ver. La polarización y la falta de diálogo efectivo es uno de los problemas más grandes que tenemos como país. Ahora, incluso en el informe se está señalando la tensión entre la relación de gobierno y sector privado. Sí. O sea, eso está presente, es decir, es muy sensible esta parte. Es muy sensible esa parte, porque nosotros hemos dicho la importancia de construir confianza. Los inversionistas llegan a donde hay confianza, a donde hay condiciones para la inversión, a donde se respeta el Estado de Derecho. Cuando vemos algunas gráficas que presentamos y vemos las comparaciones de los niveles de inversión que tiene El Salvador en relación con los demás países de Centroamérica, hay una diferencia bastante significativa de El Salvador, cómo está trayendo menos inversión que los demás países. Y también ahí vemos, y nos llama la atención también, que hay países que tienen problemas también de delincuencia y están atrayendo inversión. ¿Y eso por qué es importante? Porque acá nos hace falta el empleo, tenemos un problema serio de empleo en El Salvador. Y en la medida que no estemos generando las condiciones a favor de la inversión, que no haya una ruta clara, estratégica, de a dónde queremos que vaya la inversión y dar todas esas condiciones de seguridad jurídica, no vamos a estar generando los niveles de empleo que requerimos como país, no vamos a estar obteniendo las oportunidades. Nosotros tampoco es que todo lo vemos malo. Vemos una sala de lo constitucional independiente que ha hecho un rol muy importante en defensa de los derechos de los ciudadanos. Vemos el acceso a la información que cada vez se consolida. Vemos una fiscalía que está dando algunas luces importantes. Vemos el tema de probidad, cómo está avanzando. O sea, hay aspectos que nosotros destacamos. La disminución de los homicidios hay que señalarlo, que eso es algo positivo, pero también tenemos enormes retos. El tema de la Corte de Cuentas de la República, el tema del Tribunal de Ética Gubernamental, el tema de la falta de confianza que hablábamos antes, el irrespeto que todavía existe a la ley. Aspectos que nosotros creemos que debemos que trabajar como sociedad. Y ahora decíamos algo, William. Estamos a 6 meses de que conmemoremos los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Ahí pusimos en evidencia que podemos dialogar. Tenemos que tener diálogo efectivo que resuelva los grandes problemas del país. Bueno, el tema fiscal, por ejemplo, requiere de un alto nivel de consenso, ¿no?, de aproximación de las partes. Definitivamente. El tema de las finanzas públicas, que es un tema crítico, que requiere que las distintas fuerzas lo resuelvan. Ahora, Marjorie, ¿pero qué es entonces lo que provoca que el país continúe estancado en el crecimiento de la economía? Es decir, seguimos prácticamente a la cola a nivel centroamericano en crecimiento de economía. Todos estos factores de los que hemos hablado tienen que ver, pero ¿qué es lo que está pesando más? Efectivamente, tal vez solo siguiendo la idea que decía Javier sobre los bajos niveles de inversión que tenemos, para que los televidentes tengan una idea. El Salvador al primer trimestre tuvo 142 millones de inversión, comparado con Costa Rica, por ejemplo, que tiene 932. Entonces la pregunta es justamente, ¿qué es lo que está pasando? Y son esas diferencias que se ven, por ejemplo, como decíamos, el tema de pensiones. También hay actualmente un proyecto de ley que se llama la Ley del Cobro para Deudas y Multas a favor del Estado, donde vemos que son realmente abusos de parte de la administración tributaria, que va a tener una facultad excesiva para cobrar. Entonces, al final, lo que nosotros reiteramos es que lo que se necesita son esos grandes consensos. Se requieren una visión de país compartida y tenemos que saber de que actualmente nos falta esa visión, y tenemos también que estar claros que los milagros no se dan de un día para otro. Es la suma de los factores, ¿verdad?, que van construyendo. Es un momento propicio para que el primer gran acuerdo
acuerdo, William, que se empiece a hablar es, por ejemplo, como ciudadanos exigirle al Estado que el presupuesto general de la Nación 2017 sea constitucional y no venga desbalanceado, porque el crecimiento que no tenemos en el país es porque realmente tenemos un presupuesto donde se ponen más gastos, ¿verdad? Menos gastos y más ingresos, y al final no alcanza el dinero para cubrir las necesidades. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Marjorie. Muy gentil por su tiempo. Gracias por la invitación y feliz noche a todos. Bueno, gracias, Javier. Gracias, William. Un honor estar acá contigo y un saludo a todas las personas que ven tu programa. Bueno, perfecto. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Mañana a las 8 en punto de la noche estará con nosotros en nuestros estudios Ana Vilma de Escobar y también Gerardo Zubillaga. Estaremos hablando, obviamente, del proceso político interno que está desarrollando el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y, desde luego, de los temas de nación, tema de corrupción, transparencia y otros más. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.